Seguimos con nuestro programa Latido Cultural número 71 de hoy martes 1 de marzo, comentándoles que tenemos a dos invitados muy especiales. Ellos vienen acompañados con varias personas y nos van a estar comentando sobre un importante taller que van a realizar acá en nuestro estado Táchira. Se llama El Mensaje del Caminante. Saludo entonces al periodista Emiliano Conte, quien nos visita de Argentina, y a la licenciada Lorena Encalada. Ella es licenciada en Turismo y Hotelería, nos visita desde nuestro país hermano Ecuador, para que nos comenten sobre esta nueva experiencia en nuestro país y sobre este tipo de talleres que nos gustan muchísimo y nos van a impresionar. ¿Cómo están? Bienvenidos a Latido Cultural. Hola, muy buenos días chicos, a los dos, a la gente que nos está escuchando, y muy contentos de estar en Venezuela, de disfrutar este calorcito, ¿no? Que nos recibió, que no esperábamos otra cosa, ¿no? Pero bien, cómodos y con este mensaje que viene caminando con nosotros desde hace 5 años por toda América Latina. Se llama El Mensaje del Caminante y justamente tiene que ver con estos hombres y mujeres, nosotros les llamamos así, que de pronto han estado a la búsqueda de un mundo mejor, buscando un mundo más justo, un mundo más equitativo, y que de acuerdo a la información que venimos a presentar, estos caminantes aparecen en Venezuela, aparecen en toda América Latina y traen una serie de cambios y sobre todo traen una esencia muy diferente, que es un poco lo que vamos a estar charlando el sábado a las 3 de la tarde allí en el teatro de la Plaza Bolívar. ¿Cómo se viste esta idea? O sea, ¿qué te llevó a decir el público necesita conocer sobre este tipo de temas? Mirá, yo la verdad trabajaba de periodista y era muy desconocido frente a estos temas. La verdad no lo seguía. Primero trabajaba en la parte de ciencia del diario Página 12, después en Clarín me metí mucho en la parte de la política con respecto a las notas que hacía. Pero en el 2009 agarré mi mochila, renuncié al trabajo, dejé todo lo que tenía por ahí y dije, bueno, quiero conocer un poco mi verdadero país, que es América Latina. Así que digamos que ese viaje me fue transformando, me fue cambiando, me fue poniendo sobre diversos temas que yo antes ignoraba, y cuando los conocí empecé a ver que eran muy importantes, que a mí me habían hecho muy bien conocerlos y aplicarlos en mi vida. Y a partir de eso es que, bueno, junto con Lore, que la conozco en las Islas Galápagos, allí en Ecuador, después de llegar de polizón en un carguero, en la última isla la encontré, empezamos a desarrollarlos estos temas, a transmitirlos. Y bueno, así estamos, 50 ciudades de América Latina hemos dado con esto, hemos recorrido más de 300 radios, hemos estado en televisión, en diarios, porque es un tema muy interesante que muy poca gente le ha dedicado, ¿no? O sea, hablamos del tema de las profecías y de elementos que están en las culturas americanas, en la cultura de los pueblos ancestrales, pero que nos hablan entre muchas cosas, entre muchos acontecimientos, de situaciones que nosotros vamos a vivir, que estamos viviendo hoy en día, pero también nos hablan de una esperanza y de una transformación que nos involucra a todos nosotros. Ustedes de Venezuela, yo de Argentina, mi pareja de Ecuador, los que están escuchando, también están dentro de estos relatos que vamos a transmitir este sábado. De todas las comunidades indígenas que conociste, ¿cuál te llamó más la atención? ¿Con cuál tuviste más relaciones? ¿O cuál quizás fue la que tú dijiste, esta me marcó, este mensaje debe conocerlo todo el mundo, esta va a ser mi misión dentro de todo este recorrido que estoy emprendiendo? Mirá, digamos que uno va aprendiendo de cada cosa que se va encontrando en el camino. Uno cuando viaja, primero aprende a viajar liviano. En la mochila no entran más cosas que las que uno puede cargar, ¿no? Eso nos enseña a ser un poco desapegados y a no depender tanto de las cosas materiales, ¿no? Y ese es el mismo mensaje que generalmente tienen los pueblos originarios. Digamos que a grandes rasgos hay muchas diferencias entre los pueblos de la Amazonía, entre los pueblos de las sabanas, como los Pemones, que también he compartido con ellos. Yo creo que hay un legado de conocimientos muy importante y muy grande en la cultura incaica. Uno cuando va para Cusco ve los edificios, ve los monumentos, que no solamente es para hacer turismo, sino que realmente uno ve que eso es parte de nosotros, parte de nuestra cultura, y uno encuentra muchísimas cosas que de aplicarlas nosotros en la actualidad en nuestros países serían completamente diferentes. Se ha perdido ese nexo con lo antiguo, se ha perdido ese nexo que es maravilloso y que realmente nos obliga a hacer un cambio de pensamiento, ¿no? De pronto podría contarte una historia un poco breve, pero que grafica un poco lo que estoy diciendo. Allí habíamos estado con Lore en la Patagonia, habíamos conocido una anciana mapuche, y yo tenía unas cerezas que habíamos conseguido en un arbolito que había por ahí, que crecen por todos lados en esa región por el clima que tiene.
Entonces yo les tiré la mano con las cerezas a la anciana mapuche que habíamos conocido por ahí, y yo le pregunté qué veía ahí, cuántas cerezas veía. Y ella empezó a una, dos, bueno, en realidad hay infinitas cerezas. ¿Por qué? Porque cada una de estas cerezas tiene una codificación y tiene una forma de reproducirse, entonces en realidad esas no son 6, son infinitas, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, usualmente si yo le hubiera preguntado eso a un administrador de empresas, me hubiera dicho que eso es ¿cuántas habría ahí? Me hubiera calculado el precio en moneda, en dólares, o de pronto otra persona me hubiera dado una interpretación de acuerdo al bagaje de conocimientos. Pero esta mujer, en vez de interpretar lo que yo le decía de una forma lineal y literal, vio el infinito. Y me pareció maravilloso ese concepto, porque es un concepto plenamente espiritual el que tenía. Y eso es un poco lo que las profecías nos están llamando, a que nosotros empecemos a pensar las cosas de otra forma. Y de esa forma uno también pueda sentirse mejor y pueda enfrentarse a las situaciones que nos están poniendo en todos los países tan difíciles, tan duras, de una forma mucho más inteligente y que nos obligue también a conservar la calma y actuar como decíamos, con conciencia. Ahora, Emiliano, cuéntanos un poco sobre aquellas profecías que tú consideras que ya se han cumplido. Bueno, mira, dentro de las profecías tocamos profecías de pueblos originarios, son muy conocidas, otras no tanto. Yo creo que hoy en día hay una profecía que es impresionante, pueden investigarla en internet, hay películas sobre este personaje, hay programas de televisión, en Estados Unidos han dedicado documentales a él, en National Geographic. Es un pintor latinoamericano, se llama Benjamín Solari Parravicini. Él falleció en 1974 y dejó una serie de 1000 dibujos. Miren, cuando nosotros vamos viajando por los países y vamos hablando de profecía, el que más impacto ha generado es él. Ahora venimos de Cusco, de dar una conferencia allá, y los mismos periodistas de la televisión se sorprendieron plenamente por el mensaje de él. Él está hablando de una serie de acontecimientos. Primero, sus profecías se han cumplido. En 1938 él dibujó a las 2 torres de Nueva York y puso que serían atacadas 2 veces. Obviamente que eso se cumple en el 2001. Parravicini salta a la fama con ese dibujo. También Parravicini anticipa acontecimientos como la perra laica, que es lanzada en el espacio en la década de los 60. En el 38 ya la había dibujado. Habla también de los satélites con 20 o 30 años de anticipación, de la televisión, de los celulares y de tantas cosas que sería de pronto un poco largo explicarlas, pero el sábado en la conferencia algunas cosas vamos a tocar. Pero lo más interesante de su profecía, de sus elementos, de sus dibujos, que él era un artista plástico, eran que estaban hablando de que en América Latina se iba a levantar un cambio, una transformación de conciencia, que las personas iban a hacer un cambio espiritual, que se iban a volcar a algo muy diferente y que esa nueva visión iba a generar una alternativa entre esta división a lo que estamos viendo en nuestros países, ¿no? Entre la política que está prácticamente en todas las naciones de América Latina, y que eso se iba a resolver, que la única forma de resolverlo era a través de que la gente comience a hacer una transformación que nos conecte al mundo ancestral, que prácticamente ha sido olvidado desde la conquista, desde hace 500 años cuando llegaron e invadieron los conquistadores, y que hoy mucha gente está tratando de rescatar, pero que se ha vuelto muy, muy difícil, ¿no? Que se nos ha vuelto a nosotros muy difíciles por las situaciones de nuestra vida, por las situaciones prácticas que resolver, que la cola, que la plata que no alcanza, y que se nos hace a veces, decíamos entonces, muy difícil poder llegar a esta concepción de un pensamiento de espíritu. Entonces Parravicini nos habla de muchas cosas, entre ellos, y es uno de los factores que nos trajo aquí a Venezuela a hacer esta gira que vamos a hacer los próximos 3 meses, hablan de un conflicto bélico en el Caribe, a partir de la disputa de Estados Unidos, China y Rusia. Parravicini desde 1938 está anticipando ese conflicto, y yo creo que tiene que ver mucho la parte del petróleo de Venezuela, que tienen cantidades inigualables porque las mayores reservas están aquí, ¿no? Entonces están hablando de un conflicto, pero fíjate que a pesar de ese conflicto, Parravicini habla de que Venezuela tendría una esperanza muy grande, e inclusive todavía no lo hemos podido interpretar, pero hacia allí vamos. Habla de que Maracaibo sería un faro en una nueva visión que afloraría en Latinoamérica. Entonces estamos hablando de un pintor que nunca conoció Venezuela, que nunca vino para aquí, pero que sus profecías han sido exactas hasta el punto de que le llaman el Nostradamus latinoamericano, y está señalando a Venezuela como escenarios de grandes situaciones, pero que nos están desembocando en una transformación sin precedentes, que de un continente estamos hablando, ¿no? De un continente, y donde me parece muy interesante que las personas aquí en Venezuela
puedan acercarse a esta información y por lo menos conocerla para que por sí mismos puedan tener e informarse de lo que está sucediendo bajo otra fuente de información, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención porque, o sea, es un tema de verdad que se mantiene, o sea, nunca va a perder vigencia. Inclusive cuando uno hace un análisis de lo pasado, se puede encontrar con que muchas personas quizás han acertado, han atinado algunas de sus profecías. Pero quisiera que profundizaras en cuanto a cuál es la perspectiva o cuál es la idea que tienen estas comunidades indígenas acerca de este tipo de premoniciones, por llamarlo de cierto modo. Exacto. Bueno, los pueblos originarios, sobre todo su profecía, está muy vinculada al tiempo. Los mayas eran los grandes científicos del tiempo, los incas hablaban de eras, los mapuches hablaban también de tiempos donde el ahuencamiento, que era la adopción de un modelo de civilización destructivo de la vida, de la naturaleza, estaban llevando a un ciclo de término de una civilización y de comienzo de otra. Los guaraníes hablaban de varios mundos que hubieron en la antigüedad, o sea que decían que esta no era la primera civilización. Inclusive, bueno, vamos a mostrar una información en la conferencia que recopilamos allí en Perú, que tiene que ver con un dibujo donde los mochicas hablaban de una guerra que hubo de los artefactos que el hombre había creado en el pasado en una civilización que se habían puesto en contra del hombre. Esa información que estaba en templos y que fue destruida, no se sabe por quién ni cuándo, la hemos ido recopilando y vemos que hay una gran coincidencia sobre el punto de que el hombre está llevando hacia una caída que no puede resolverla a menos que haga una transformación. Entonces los pueblos originarios son repetitivos y reiterativos en sus profecías sobre la cuestión de los ciclos que se van cerrando y donde el hombre tiene que transformarse, tiene que cambiar como única solución y como única salida frente a lo que estamos viviendo. Por eso vemos que hay, diferentes ideas en el campo de la política que no terminan de cuajar, que no terminan de funcionar porque la corrupción se mantiene, porque cuántas cosas que estamos viendo que no tiene que ver con simplemente con una elección, con un voto en una urna, sino que tienen que ver con una transformación mucho más profunda. Y si nosotros no nos pedimos ese cambio, a esa transformación, nada de lo que hagamos va a ser útil. Imagínense, los indios Hopi de Norteamérica tenían profecías en paredes, en muros, desde hace muchísimo tiempo. Y ellos hablaban de la división ideológica del mundo. Y que aquellos que no participaban en la división ideológica eran los que mejor preparados estaban para vivir en el nuevo mundo, porque ellos hablaban de una gran confrontación donde lanzarían calabacines de cenizas. Estaban hablando de las guerras nucleares entre las potencias y de la disputa de poder entre ellos. Entonces significaba que los Hopi conectaban directamente a eso, de nuevo hacia lo mismo, la transformación interior, el cambio, en empezar a no necesariamente hacer transformaciones o a vestirnos con túnicas o a ponernos, a hacer cosas raras que no nos conduzcan, sino a ser seres humanos comunes y corrientes, normales, pero que simplemente tengamos un sentido y una valoración de la vida mucho más profunda, que valoremos esa vida dentro de nosotros, que no la matemos, que no la destruyamos. Y esa es la primera pauta que tenemos que tener para cambiar el mundo, como decía Gandhi, ¿no? Lo de cambiarnos nosotros mismos para que cambie lo de afuera, y que allí comenzaba todo. Ahora, Emiliano, eso implicaría entonces como un cambio en lo que es la espiritualidad de las personas, ¿sí? Pero, ¿qué mensaje o qué recomendación le podrías dar a todas aquellas personas que quieran comenzar a realizar esa transformación en sí para luego compartirla con el resto del mundo? Bueno, yo creo que primero tiene que ver con el conocimiento. O sea, en este último tiempo se han levantado muchos personajes, gente que ha lucrado con esto, gente que ha generado miedo, ansiedad en la gente. Yo creo que un primer punto primero es tener conocimiento. El conocimiento es algo que nadie nos lo puede quitar y con estas conferencias apuntamos a eso, a entregar conocimiento, a entregar diferentes fuentes de información y que nosotros tengamos mayor claridad. Ese es un primer punto. El segundo es, yo creo, dar pequeños pasos. Primero hay una parte que es muy sencilla de cambiar. Yo creo que podemos cambiar la alimentación, la forma en que comemos, que estamos enfermándonos, vemos que cada vez la gente tiene más cáncer, hay más problemas de salud, eso se come mucha parte, trabajamos para pagar la obra social por la enfermedad que tenemos. Entonces nosotros a través de mecanismos sencillos podemos regenerarnos. Cuando uno está mejor físicamente, piensa mucho mejor y puede tomar decisiones mucho más acertadas. En cambio, cuando nosotros nos sentimos pesados, caemos más fácil en la emocionalidad, en no querer, en la comodidad, en lo fácil. Entonces nosotros hemos aplicado un cambio de alimentación que nos ha servido mucho, que
que nos ha ido muy bien, a pesar de que en Argentina es la tierra de la carne, ¿verdad? Y son cositas pequeñas que tienen que ver de pronto con conectarnos más con el corazón no necesariamente como un pedazo de carne que late, sino que realmente, de acuerdo a estudios científicos, tiene un centro de información increíble, que de pronto eso también lo vamos a estar tocando en la conferencia, y que los pueblos mismos americanos lo señalaban en sus profecías: el corazón, la reconexión del hombre con su corazón y el conocimiento que a nosotros nos permitiría unificarnos al manejar unas leyes universales de aplicación diaria, que cuando el hombre las aplicaría encontraría mucha paz y se cesaría ese enfrentamiento que tenemos a veces hasta en nuestras propias familias, en nuestras propias parejas, con nuestros propios hijos, con nuestros propios padres. Entonces yo creo que esos son primeros puntos que podemos aplicar. Obviamente que de eso se desprende muchísimo más, y bueno, digamos que por eso tratamos de centralizar la información en conferencias, en charlas, en talleres, para que la gente pueda tener una idea más profunda, con herramientas aplicables en nuestra vida, ¿no? Bien, recordemos que esta conferencia se va a realizar este sábado a las 3 de la tarde en el Auditorio Rafael de Nogales Méndez, y que sería pues la primera que realizarías en Venezuela y sería como el inicio de una gira que vas a realizar en el país. Cuéntanos un poquito más sobre qué otras ciudades vas a visitar. Bueno, mira, nosotros, como decíamos, veníamos recorriendo desde 5 años América Latina. Tenemos una página de internet que es de una fundación ecológica, es amanecernuevo.tk. Ahí tenemos las conferencias, entrevistas en televisión. Inclusive en una sección tenemos todas las psicografías de Parravicini para descargar, que son 1000. Esa es una información muy valiosa. De pronto, si no, la gente se las podemos pasar en la conferencia cuando venga. Nosotros tratamos de difundir la información y de darla a conocer. Esta gira, que comienza en San Cristóbal, seguirá por Barinas, por Mérida, Barquisimeto, Maracaibo, Valera, Caracas y bueno, otras ciudades que tenemos por ahí, y que juntamente no solamente es este ciclo de conferencias, sino que vamos a hacer un encuentro del 1 al 5 de julio con una serie de organizaciones que estamos luchando por esto, porque esto no se trata ya de hablar palabras bonitas, sino de realmente hacer cosas, mover la fuerza y que realmente le llegue esto a la mayor cantidad de gente. Entonces, un encuentro que van a venir expositores de varios países, donde se va a hablar de lo que es la alimentación incaica, la alimentación esenia, cómo curarnos a través de los alimentos, cómo curarnos con el agua de mar, cómo resolver estos problemas que no sabemos cómo resolvernos, lo que es la parte de supervivencia, pero todo vinculado al espíritu y a la ciencia, con estos 3 tópicos que lo atraviesan, y donde los expositores darán una herramienta y se buscará que esto se difunda y que llegue a los medios de comunicación, para que realmente esto no quede solamente en algo sectario o en algo que quede escondido, sino que verdaderamente pasa a primer plano, que es lo que buscamos con este trabajo. Y bueno, visitándonos, por ejemplo, ahora ustedes aquí en la radio, para que la gente se entere un poco de esta actividad. Muchísimas gracias a Emiliano Conte, él es periodista y nos viene a dar una conferencia audiovisual titulada El mensaje del caminante. Esto va a ser el 5 de marzo a las 3 de la tarde en el Auditorio Rafael de Nogales Méndez, el Centro Cívico de San Cristóbal. Complacidos de tenerte acá en cabina, obviamente te auguramos muchísimos éxitos. Y para finalizar, ya quería que nos comentaras cuál sería esa profecía inmediata que podíamos o que podemos estar vigilando o podemos estar próximo a llegar, pues. Yo creo que podemos anunciar cosas buenas, cosas que no son tan buenas, pero yo creo que la primera profecía es la de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros de ahora en más? ¿Qué puedo hacer yo? Porque cuando uno se propone algo y empieza a trabajar en pos de ello, digamos que el hombre se convierte por sí mismo en profecía, ¿no? Y cuando nosotros utilizamos esa información que nos han legado desde hace miles de años, los mayas, los hopis, los mapuches, el mismo Parravicini, o documentos que de pronto las han tocado las religiones, pero que, digamos, al ponerlos de esta forma como una fuente uniforme de información, nos permite a nosotros tomar decisiones y aplicarlas en nuestra vida. Yo creo que entonces esa es la primera profecía, la de cambiar nosotros y empezar a creer en la fuerza interior que traemos los seres humanos, porque yo creo que cada persona trae esa fuerza y sabe que vino a este planeta a hacer algo. Entonces esta información nos viene a dar como un marco de trabajo. Así que eso es lo que te podría
comentar a breves rasgos sobre ese punto. Muchísimas gracias Emiliano Conte, muchísimas gracias Lorena Encalada por acompañarnos el día de hoy en el Latido Cultural. Vamos entonces a hacer un corte musical, le presentamos a Caramelos de Cianuro con su tema El Secreto acá en nuestro Latido Cultural número 71 y recuerden que al corte pues regresamos con más información. Tenemos también a Alejandro Sepúlveda que nos va a estar comentando sobre un concierto que va a realizar en nuestro estado.